Pedro Castillo eligió el lugar, la hora y los árbitros del debate, y acompañado de sus seguidores, terminó haciendo el más grande ridículo de la historia de los debates presidenciales. Y quedará para la historia el momento donde su subconsciente lo traiciona y termina diciendo que los ronderos y él han contribuido al terrorismo. Y llamo a los hermanos de la cuna de las rondas campesinas de mi pueblo, de Chota, donde no solamente hemos contribuido al terrorismo. El pez por la boca muere, mi querido Pedro Castillo, alias el Amauta. Algo que tienen estos izquierdistas y rojazos es que insisten en querer cambiar la Constitución. Cuando a Pedro Castillo le preguntan por educación y salud, empieza y termina hablando de una nueva constitución y asamblea constituyente, a pesar que ya le han dicho que la única manera que pueda convocar a una asamblea constituyente es mediante un golpe de Estado. Insisten en querer cambiar la Constitución, pero nunca la han leído, y una prueba de eso está cuando habla de educación. Este señor dice que cambiará la Constitución porque según él, en la actual Constitución no existe el derecho a la educación. En el gobierno nuestro, en un gobierno del pueblo, la educación del pueblo peruano tiene que ser un derecho constitucional. Esto es totalmente falso. En la actual Constitución sí existe el derecho a la educación. Por eso, antes de pedir cambio de Constitución, pónganse a leerla. En el tema de economía, vuelve a mostrar todo su resentimiento, odio y envidia hacia las empresas privadas y transnacionales. Mientras nosotros convocamos al referendo con la finalidad de que revisemos los contratos transnacionales, los contratos que se han dado con las empresas transnacionales que han saqueado el país, para que hoy que se están robando la riqueza del país, el 70% de las utilidades se lo llevan allá, el 70% se tiene que quedar para el Perú. Sigue amenazando que en un eventual gobierno suyo, estas empresas estarán obligadas a ceder a las nuevas reglas impuestas por su futuro gobierno comunista si no aceptan el 70% de impuestos. Estas empresas pasarán a ser estatizadas. También ha dicho que en su gobierno no habrán importaciones, o sea, en pocas palabras, los tratados de libre comercio desaparecerán, y entonces, ¿cómo hará para comprar las vacunas, si estas vacunas vienen de otro país? Al no permitir las importaciones, nos estaría obligando a consumir solo productos peruanos, así sean de mala calidad, y claro que estos productos estarían a un alto precio, porque al ver poca competencia, habría mucha inflación. En nuestro gobierno no habrá importación en lo que el pueblo produce. Estos son los productos que importa el Perú de otros países, y que Pedro Castillo no está enterado. Dice que en un eventual gobierno suyo, invertirá el 10% del PBI en educación. ¿Qué es el PBI? Significa Producto Bruto Interno. Es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo de tiempo en un territorio. El PBI sirve para medir cómo va la economía de un país. ¿Y cómo se mide el PBI? Mediante la suma de los gastos del gobierno, el consumo, inversiones y las exportaciones. Actualmente, el porcentaje del PBI es del 19%, o sea, la propuesta de Pedro Castillo es una total falacia, pues el 10% en educación, más el 10% en salud, suma 20%. Con esta propuesta, queda demostrado que Pedro Castillo es recontrabruto. Critica a la educación privada, critica a Keiko Fujimori por haber estudiado en el extranjero, pero se contradice al atenderse en una clínica privada y en querer mandar a los mejores alumnos a estudiar al extranjero. Yo no estudié fuera del país.
Y mis hijos, yo no le pago a mis hijos en una escuela privada. Y los mejores estudiantes egresados de las universidades, con presupuesto del gobierno, irán al extranjero a traer tecnología para industrializar el pueblo peruano. Definitivamente, Pedro Castillo se pasa de imbécil. Por el lado de Keiko Fujimori, podemos resaltar la valentía de asistir a un lugar donde estaba en desventaja. Desde el público, que la abucheó, todo el debate, hasta las reglas, que las cambiaron al último momento, y que Pedro Castillo ya se las sabía, pero aún así, terminó ganando, por goleada, a un Pedro Castillo, que solo demostró ser un improvisado total, y lo único que busca, con sus propuestas radicales, es destruir el Perú. El plan de gobierno de Fuerza Popular sí cuenta con un plan para afrontar la pandemia, y desde mi punto de vista, es el mejor plan que se presentó en la primera vuelta, no solo en la lucha contra la pandemia en sí. Todo el plan de gobierno de Fuerza Popular, para mí, era de lejos el mejor de todos. Aparte de llevar a grandes profesionales, como el doctor Ernesto Bustamante, quien tiene una muy buena visión para enfrentar la pandemia, les recomiendo buscar entrevistas del doctor Bustamante, donde habla cómo enfrentar la pandemia en un eventual gobierno de Fuerza Popular. Además del doctor Bustamante, lleva a Nano Guerra García, conocido por todo el Perú, por siempre apoyar a los emprendedores. Nano Guerra García es el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular. Cabe resaltar que Nano Guerra García era un antifujimorista en el pasado, pero hoy en día, esos rencores han quedado en el pasado, luego de hablar con la propia Keiko Fujimori y todo el equipo de Fuerza Popular. Otro antifujimorista que hoy pertenece al equipo técnico de Keiko Fujimori es Fernando Rospigliosi. Si ellos cambiaron su manera de pensar, porque muchos pulpines que odian sin motivo a Keiko no pueden hacer lo mismo. Hay que dejar de lado los odios y pensar en el futuro de todos los peruanos. De las propuestas que podemos resaltar del debate fue el aumento a 500 soles de pensión 65, el 40% del canon minero será repartido directamente a la población, el 40% de compras del Estado será a través de las pequeñas y microempresas. Y lo más importante, para todas aquellas personas que desconfían de un eventual gobierno de Keiko Fujimori, está la propuesta de crear una página web donde todos los peruanos podrán ver las compras que el gobierno hace, además de verificar contratos, etc. En resumen, el debate lo ganó Keiko Fujimori. Mañana voto por Keiko, por la concha de su madre. Ya, vea qué mierda, pues ustedes voten porque en chicha le dé la gana, pe. ¿Está bien o no? Ustedes voten porque mierda le dé la gana, yo voto por Keiko de la mierda. Aquí la opinión es única. ¿Está bien o no? Ustedes voten porque mierda le dé la gana. Voten por un caca, por la pic, por quien mierda quieran. Yo voto por Keiko y a la concha de su madre.